Buenos días, ahora vamos a ver los productos de cuidado de casa de la línea Wish. La Day Cream, con factor de protección 12, es la crema del día. Tiene algo particular, que tiene un factor de protección 12, que en general la gente piensa que hay que proteger más la piel. Hay que pensar que esta línea es específica para las pieles maduras, con el contexto de la menopausia. Cuando la mujer está en fase de menopausia, ¿qué pasa? Tiene sofocos. Entonces, la gente suda. Entonces, por eso que hemos puesto un factor de protección 12 para no saturar la piel, para que luego la piel no pega tampoco con el factor de protección. Luego, por otra cosa, sabemos que cuando la mujer está en fase de menopausia, tiene tendencia también a tener intolerancia a los factores de protección. Eso sabemos que empieza a partir de 15. Es por eso que Cristina ha puesto un 12 para que nunca ocurre. Aparte de eso, que es una crema que es protectora, es una crema que es hidratante, que aumenta la flexibilidad, la elasticidad de la piel y reduce la formación de arrugas. También reafirma debido al DMAI. La crema de noche, la Night Cream, es una crema regeneradora. Es por eso que tiene las réplicas de las hormonas para que aumenta el metabolismo, para aumentar el crecimiento celular. Luego, la Radiance Enhancing Cream. Es una crema un poco particular. Se aplica únicamente 2 veces a la semana y de noche. Es una crema que es muy potente, y por eso que se hacen curas. Contiene 10% de ácido glicólico y retinol. ¿Para quién? Cuando tiene una piel mate, apagada, citrina, una piel de fumador. Cuando una persona tiene un metabolismo lento debido a que ha tomado medicación o ha sido enferma durante un largo periodo de tiempo. O, por ejemplo, está empezando tratamiento y no consigue los resultados que serían de esperar. Entonces, la crema va a desobstruir los poros para luego facilitar la penetración de los cosméticos. El ideal sería de utilizarlo cada cambio de estación, porque a cada cambio de estación la piel está un poco fastidiada, porque se tiene que adaptar a la nueva estación y hay un desgaste enérgico bastante importante. Es como darle un booster para estimular la piel. Los sueros. El Rejuvenating Suero va a reducir la formación de arrugas y líneas de expresión, pero también va a unificar el tono de la piel, debido a que tiene el ácido córrico, la vitamina C, tiene el ácido fítico, el ácido azelaico. Pero también es un poderoso antioxidante, porque tiene todos los antioxidantes de la línea, es decir, el ácido lipoico, fítico y ferúlico, para proteger de las radiaciones ultravioletas, de los radicales libres, de la polución ambiental, pero más aparte de eso, que también aumenta la síntesis de colágeno para rellenar a nivel de arrugas y tensar la piel. El Absolute Confidence, este es el efecto Botox, que tiene 2 péptidos, como el argireline, y el péptido que es muy similar al veneno de la víbora, para reducir la contracción musculares, para alisar los rasgos. Se puede aplicar tanto de día que de noche, como el Rejuvenating Serum, pero siempre se aconseja de utilizar a la mañana, porque es cuando tenemos más movimiento a nivel del rostro, y anoche utilizar o el Rejuvenating Serum si tiene tendencia a las arrugas y si tiene tendencia a la flacidez, el Eye and Neck Lifting Serum. Es un suero, el Absolute Confidence, que previene la formación y la profundidad de las arrugas. El Eye and Neck Lifting Serum es un suero específico para el contorno de ojo y de cuello, pero que en realidad se puede aplicar sobre todo el rostro para reafirmar, para luchar contra la flacidez. Tiene la proteína de sésamo, que es muy conocido para tensar, y el escualeno, que es un aceite que es muy rica en omega 3 para regenerar la membrana celular. Se puede aplicar tanto de día que de noche. Luego tenemos la Day Eye Cream con factor de protección 8. Es la crema de contorno de ojo de día.
La aplicación es muy importante. Como tiene factor de protección, cuando se aplica un factor de protección cerca de los ojos, hay que hacer mucho cuidado que no llegue a nivel del párpado móvil. Si no, puede picar. Un truco para que nunca ocurra es de aplicar la crema sobre la yema de los dedos y luego teclear para evitar el párpado móvil. Esta zona. Es una crema que es protectora, que va a aumentar la flexibilidad, la elasticidad, para alisar a nivel de las arrugas. La crema de noche es más reparadora, más regenerante. Tiene retinol, y por eso que sí o sí es obligatorio de utilizar el Day Eye Treatment el día después. Tenemos el Exfoliating Scrub, que se aplicará 1 a 2 veces a la semana. Una vez a la semana si tiene una piel fina, hasta 2 veces si tiene una piel más gruesa. Es un producto que contiene muchas perladas de polietileno y tiene el extracto de menta. Es muy refrescante. Exfolia, favorece la eliminación de las células muertas y potencia la penetración de los demás de los productos, que el ideal en este caso sería que después de hacer el exfoliating scrub, de aplicar el Deep Nourishing Mask. Es una mascarilla que es nutritiva, reafirmante y regenerante, que se aplicará también hasta 2 veces a la semana cuando tiene una piel acartonada o muy envejecida para suavizar los rasgos y para conseguir una piel más suave y más confort. Tiene todos los antioxidantes de la línea, tiene también los réplicas de hormonas y tiene el DMAI, que es un péptido que es muy conocido para reafirmar la piel, más todos los minerales para revitalizar, proteger y reafirmar la piel. Luego tiene el bifacé Makeup Worm Remover. Como es un bifacé, muy importante de agitar el producto antes del uso. Aplicar sobre un algodón húmedo para romper las fibras de cristal que contiene el algodón para no irritar los ojos sobre todo. Y luego aplicar el producto. Es un producto debido que es un bifacé, va a desmaquillar cualquier tipo de maquillaje, incluido maquillaje resistente al agua. Cuidado con la pestaña postiza. En este caso no se debe utilizar, sino elimina el pegamiento de la pestaña postiza. Los limpiadores, tenemos el facial wash, que se puede aplicar sobre todo tipo de piel. En gel, en general, es para las pieles oleosas. En este caso, no vamos a hablar de piel oleosa porque las pieles maduras en general tienen tendencia mucho más a la sequedad. Yo diría más por el grosor de la piel. Si la piel es más gruesa, es mejor de elegir el facial wash. Si la piel es normal, a seca y fina, el Gentle Cleansing Milk. Y para perfeccionar el desmaquillado, el Purifying Toner, que tiene una particularidad, que tiene el aceite de almendras, que es un disolvente natural. Por ejemplo, si anoche te ha mal desmaquillado los ojos, el día después puede pasar el algodón sobre la pestaña, lo que permite de perfeccionar la limpieza a nivel de la pestaña y del contorno de los ojos.